Salutación, saludos. Bienvenidos al Sapiens, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sé que me estáis enviando muchos mensajes de que están pasando cosas raras en vuestras casas. Bueno, a veces cuando pones el televisor también pasan cosas raras, ¿eh? ¿Es que acaso se está generando un portal en el cual entran y salen entidades? No sé, pregunto. Que casi la misma pregunta la trasladamos a nuestro ufólogo oficial, investigador, escritor también, Artur Oms. Sir Artur, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues aquí estamos en Sapiens, empezando la semana y a ver qué nos depara, ¿no? Si bajan un poco las temperaturas, porque desde luego está haciendo un invierno muy suave. De hecho, el más cálido desde 1950, según los registros de los que se disponen aquí en Andorra. Bueno, ya sabes que a veces hay ciclos. De pequeño yo recuerdo aquí de inviernos con una cantidad de nieve espectacular. También hay que decir que no venía la nieve tan pronto como ahora, que se abren las pistas de esquí y a finales de noviembre, como quien dice, que empezabas a esquiar a partir de Navidad, pero que sí que se ve, bueno, este año de momento es seco, con un verano anormalmente caluroso, incluso se temía ya por el que hubieran restricciones de agua, que en alguna parroquia la hubo. Bueno, no sé si es eso que llaman el cambio climático o son estos ciclos, porque al fin y al cabo el clima no es como una fábrica de coches, ¿no? Que a tal hora sucede esto, a tal hora instalas aquella pieza y después ya viene la venta, ¿no? No, desde luego no se puede prever nada y siempre hemos hablado de ciclos, ¿no? A mí me hace mucha gracia toda esta gente que funciona con coches a pilas, ¿no? Porque polucionan. Bueno, realmente ¿quién poluciona? Polucionan los grandes cargueros que transitan por los océanos, polucionan los aviones, polucionan muchas otras cosas, sobre todo industria. La industria poluciona de una forma bestial y brutal, pero la culpa siempre la tiene el ciudadano de a pie, ¿no? Curiosamente. Bueno, estamos de alguna forma también, no voy a desmerecer la polución, ¿eh? Si uno va al centro de Barcelona, verá que hay una gran cantidad de polución. ¿Por qué? Pues porque todos estos coches de combustión evidentemente lanzan monóxido de carbono y esto evidentemente pues no es sano. Yo estoy muy a favor de descarbonizar los centros de las grandes ciudades, ¿por qué no situar en las ciudades un parque de coches eléctricos? Pero evidentemente para los desplazamientos normales, explíqueme usted qué poluciona un vehículo, si lo que realmente está polucionando nuestro planeta es la industria y sobre todo el transporte marítimo y aéreo. Entonces, bueno, para mí esto realmente es un absoluto despropósito. Bueno, sí. Esto es complejo, ¿eh? Desde luego, veremos restricciones. Dicen que puede venir una dictadura encubierta de restricciones, de libertades personales, con excusas, reales o no, esto ya es otro debate científico, sobre el cambio climático, ¿no? Eso está ahí. Bueno, hoy precisamente está aquí mi hijo, ¿no? Que vive en Norteamérica y él nos puede explicar un poco cuál es la situación allí también en el centro de las ciudades, pero evidentemente si hablamos de ciertos políticos como Donald Trump está totalmente en contra de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que hay ciclos climáticos y eso está más claro que el agua, ¿no? Y ahora pues estamos en un ciclo climático más suave, porque fíjate, la capa de ozono se ha recuperado de una forma además bastante importante alrededor de bastantes puntos a lo largo y ancho del planeta Tierra, con lo cual estos eventos de contaminación no son ya tan justificables cuando una capa de ozono se está recomponiendo. Sí que es cierto que el Ártico se está deshielando. Eso es cierto, tanto el Polo Norte como el Polo Sur, los dos están decreciendo en sus niveles de almacenaje de hielo, pero es que esto son cambios, son ciclos. Tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur se han encontrado vestigios de vegetación y hay auténticas cordilleras que están ocultas bajo centenares de metros de nieve, casi que diríamos en algún sitio más de 1 kilómetro de nieve, ¿no? Con lo cual el planeta Tierra no ha sido nunca como lo hemos visto ahora. El planeta Tierra es algo que está vivo, va evolucionando y evidentemente va cambiando.
Yo estoy muy a favor de salvar el planeta del ser humano respecto a la contaminación. Evidentemente. Estamos contaminando capas freáticas, estamos contaminando la atmósfera, estamos contaminando muchas cosas, pero de aquí a que el ser humano sea el absoluto culpable de este cambio climático, permíteme que lo dude, ¿no? Sí que estamos incidiendo, seguramente, pero no somos el culpable total y absoluto. Y tanto que sí. Además, solo hay que fijarse en una cuestión. Si tenemos que preservar y proteger la naturaleza, en ningún momento se ven políticas de reforestación de bosques. Esto da que pensar. O sea, ¿qué están tramando alguien para que se hable tanto de esto? Un ecosistema saludable, sostenible, con poca polución o muy mínima, y resulta no estar reforestando lo que regenera la atmósfera y las ciudades. ¿No saldrá una ciudad ya de una vez por todas que apueste por ser una ciudad verde? Pero reforéstala. ¿Cuántas azoteas están absorbiendo calor que podrían ser jardines? Las calles, faltan más árboles. Falta verde en las ciudades. Yo veo que aquí hay algo muy extraño que veremos hacia dónde nos conduce, ¿no? Ya hablábamos ya hace tiempo que se pretende encerrar a los ciudadanos en ciudades de 15 minutos, en los cuales lo tendrás todo: la tienda, el trabajo, el colegio, la universidad, y para salir tendrás que pedir una especie de visados, ¿no? Veremos. Bueno, en China, Artur y amigos y amigas, es espectacular. Ya sabéis que hay zonas que funcionan por créditos. Si eres un delincuente, has robado o tu mascota ha defecado en la calle, te ponen una multa y te restan puntos. Y hay unas zonas que hay como una frontera, que es como una especie de holograma, que te hace un reconocimiento facial, y si tú tienes algunas penalizaciones no puedes cruzar al otro lado. O sea, estamos hablando de fronteras holográficas, Artur. Sí, desde luego. Yo no sé ahora mismo, y aquí nos lo puede contar mi hijo, cómo está el centro de Chicago ahora mismo, si hay más coches eléctricos o coches de combustión, que es lo que se ve más, y qué piensa ahí la gente en Norteamérica sobre esta cuestión. Bueno, lo saludamos. Bienvenido, Artur Oms, ¿no? Oms, ¿cuál es tu nombre? Oms, Artur Oms. Ah, también. Artur Jr. me llaman. Oye, pues fantástico, ¿eh? Lo había dicho casi de casualidad, porque siempre estoy con Artur Oms. Artur, tú estás estudiando en Norteamérica. Sí. Bueno, primero te felicitamos por ser valiente de salir de un país tan chiquitín como es Andorra. Muchas gracias. Irte a un país que, por lo que dicen, ofrece tantas posibilidades, y sobre todo para el talento, ¿no? Porque preocupa en Europa en general de que se está yendo el talento, pero es que, ¿qué hay en América que captan tanto el talento para las tecnológicas, para, desarrollos increíbles? Cuéntanos. El acceso al capital, básicamente. O sea, no es mucho más fácil que te den un crédito o que te den dinero para hacer lo que quieras hacer. No hay tanta restricción y, bueno, con lo cual la gente, pues, fallo y error, básicamente. Y segundas oportunidades muchas. Y Artur, por ejemplo, cuando vas a estudiar a Estados Unidos, ¿hay mucha diferencia del proceso formativo aquí en Europa, en Andorra, España, por ejemplo? ¿Notaste el cambio? Bueno, yo he estado en el sistema francés, muchísima teoría, clases muy largas, días muy largos. No había mucho tiempo para descansar, digamos, y pues lo he dicho, muchísima teoría, con lo cual tampoco es que retengas gran parte de las cosas que te explican. Luego pasa al sistema español, un pelín más práctico. Bueno, bastante más práctico que el francés. Por ejemplo, ya cuando te dan una teoría económica no te dan el autor, solo te dan la teoría y con eso ya puedes hacer, digamos. Y en Estados Unidos, para mí, personalmente, lo veo muchísimo más práctico. Los exámenes normalmente son de tipo test. En mi caso no me ha tocado de momento en el máster. Y pues es prácticamente todo centrado en la práctica, no muchísima teoría. Que con que sepas que 2 más 2 es 4, ya tiras para adelante. No hace falta saber por qué 2 más 2 es 4. Es un ejemplo un poco básico, pero creo que se entiende. Y estás estudiando el campo de la economía, de las finanzas, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues eso, por todo el
feedback que recibimos aquí viene de Estados Unidos y dije, pues ya que me gusta el tema y tengo la posibilidad y el privilegio, pues ¿por qué no? Para adelante. Y volviendo al tema de los coches eléctricos, creo que es un problema de espacio. Por ejemplo, las universidades en Barcelona, aquí en Andorra, todo es muy pequeño, todo está muy junto, con lo cual no tenemos espacio para hacer un campus de 20 calles o 5 kilómetros y poner gimnasios de, no sé, 4 piscinas y 5 pistas de tenis, y la lista sigue. Y el tema de coches eléctricos pues se ve mucho más porque hay mucho más sitio para poner estaciones de carga eléctrica. ¿Dónde pones una estación de carga eléctrica en medio de Barcelona? No hay sitio, por eso no hay coches eléctricos, tantos como en Estados Unidos. También que en Estados Unidos se fabrica Tesla, que es mayor fabricante de coches eléctricos, menos en Estados Unidos, con lo cual los coches no hay que importarlos, son relativamente más baratos y hay estaciones de carga cada 2-3 millas. No te vas a quedar tirado como te podría pasar aquí, si vas de Barcelona a Zaragoza a lo mejor, me explico. Y bueno, pues eso sería un poco más o menos. Pues Artur, oye, felicidades por decidir ir a estudiar pues a Estados Unidos, valiente. Muchas gracias. Una cuestión, ya sabes que con tu padre siempre hablamos de misterios, enigmas, el tema extraterrestre, el tema ufológico, que allí desde siempre ha habido mucha información, están desclasificando mucho. ¿Entre tu segmento de los jóvenes interesa esto? ¿Se está al corriente o estáis en otra onda? Pregunto. Bueno, a ver, yo creo que como en todas las cosas te mueves donde... Depende de donde te muevas, se van a hablar de unas cosas o de otras. Donde me muevo yo no se habla mucho de los ovnis, pero sí que tengo una vecina en sus 63 años y hace poco descubrí que sí, que es muy conspiranoica, que le gustan el tema de los ovnis, los reptilianos y que básicamente el gobierno de Estados Unidos hizo el 11S, para que me explique un poco, dicho por un americano. Y bueno, depende con quién hables. Hay gente muy a la izquierda, gente a la derecha, gente conspiranoica, gente no. Al final son casualidades de la vida y cuando pasa, pasa y se tiene que disfrutar de escuchar. Y Artur, una preguntita más. Artur, Esto que en Estados Unidos hay una cultura de bushcraft, ¿no? De supervivencia, que tienen muchas casas, que allí hay mucha casa individual, su búnker, su refugio, sus alimentos, sus armas. ¿Esto por qué? Allí hay tanto y aquí estamos quizás un poco en otro prototiempo, por la tranquilidad que algunos depositan en los gobiernos. ¿Por qué hay esta cultura de tener ese búnker en casa? Bueno, pues yo creo que puedo resumirlo en 2 puntos. Lo primero es que tienen el sitio y el espacio para hacerlo. Y lo segundo es que el gobierno de Estados Unidos es mucho más joven que en España. O España, por ejemplo, digo España, o Andorra, o Francia, cualquier país de Europa. No hay tanta historia, con lo cual no hay nada 100% establecido, digamos. Con lo cual es normal, en mi cabeza tiene sentido que se desconfíe un poco del gobierno, porque al final es un país muy joven, es un país con muchísima historia, muchísimas inigualidades. Las cosas que han pasado, que nosotros vemos en películas, para nosotros son películas, pero para ellos hablas con gente de color y a lo mejor estaban colgando a su bisabuelo hace 60, 80 años. Con lo cual ahí todo es muy reciente y tiene sentido que se desconfíe del gobierno, más sabiendo que todo lo que hacen en Estados Unidos repercute en todo el mundo, porque es un país muy poderoso al final del día. Y yo creo que básicamente es un país muy joven, con muchísimos problemas, y el gran problema es que los problemas son palpables a día de hoy, porque no es que pasaran hace 1000 años, es que pasaron hace 2-3 décadas y la gente, aún la gente lo vive, o se lo cuenta su bisabuelo que lo vivió, o no es como nosotros, que todo es del pasado y tenemos muchísima historia. Uh-huh. Ahí es muy reciente y creo que lo estamos viviendo hoy en día, y además con las redes sociales, el internet y todo, cambia muchísimo. Tenemos acceso a muchísimas más cosas, todo el mundo, no hace falta haber estudiado una carrera o ser de otro hogar social, o sea, ya podemos dejar de preocuparnos de cosas básicas que anteriormente teníamos que preocuparnos para informarnos de por qué el gobierno hace esto, o no sé si me explico, o sea, si tú tienes que estar buscándote la comida o
combatiendo una enfermedad o lo que sea, como en los años anteriores, no vas a preocuparte de informarte de qué hace tu gobierno. Pero hoy en día, como ya tenemos un mínimo de sanidad o es la pirámide de Maslow, básicamente. O sea que si tus necesidades vitales están cubiertas, puedes ir a buscar otra cosa más intelectual. Yo creo que es eso, combinado con las redes sociales y acceso más fácil a la información, le juntas un gobierno muy joven y un país muy joven y tienes ahí un mix de conspiración y gente que va a vivir en medio de una casa de la pradera en Utah, no va a hacer otra cosa que informarse de qué hace su gobierno. Ahí hay gente... Al final es estadística. Más gente, pues más probabilidades de gente más conspiranoica, un país más pequeño, os lo diréis vosotros, menos gente que se interesa en los ovnis, cosas paranormales. Creo que al final Estados Unidos es un país muy grande, muchos sitios desolados de la mano de Dios y gente con mucho tiempo, básicamente. Bueno, ¿ves? Me gusta, ¿eh? No quería hablar, ¿eh? En la radio, fíjate qué bien... ¿A qué mola la radio? Está muy bien. Muchas gracias. Artur, ¿quieres hacer algún apunte? Sí, hombre, apunte? yo le quería preguntar, ya que lo tenemos aquí a Artur, porque él me ha explicado, y tú hablabas ahora de la cultura de las armas, ¿no? Es decir, ¿por qué en Norteamérica hay tantas armas? ¿Por qué la gente tiene tantas armas en casa? Y esta cultura del survivalismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa es a la que tú te referías. Arturo me ha explicado en más de una ocasión que él conoce a militares o exmilitares en Milwaukee y que incluso él ha estado con ellos y que cuando va de fiesta, pues incluso llevan armas en el coche. Es decir, yo le quiero preguntar de alguna forma es por esa cultura de las armas, si realmente está muy extendida. Y si estadísticamente cada cuántas personas de 10 llevan un arma en el coche como este buen hombre. Bueno, lo primero, tampoco tengo la experiencia suficiente para responder estadísticamente cuántas personas de 10 llevan un arma, pero sí que creo que es un país que ha estado en guerras muy recientemente, estuvieron en la Primera, Segunda Guerra Mundial, jugaron un papel muy importante, con lo cual el defenderse es un rol o es un aspecto muy importante de la cultura americana, yo creo, y luego que sí que se respetan mucho los amendments, que son las leyes cuando se fundaron, pues el derecho a protegerse a uno mismo, prevalecer ante todo. No es como en Barcelona, por ejemplo, si te ocupan el piso, no tienes derecho a reocupar tu propia vivienda, pues ahí no pasaría. Ahí si alguien me ocupa mi piso, da igual dónde esté, puedo hacer lo que yo quiera. Y sí que el acceso a las armas es mucho más fácil, por ejemplo, como ha dicho mi padre, tengo un amigo que fue exmilitar, que estuvo en Irak, Siria, combatiendo y, bueno, básicamente matando gente. Y sí que lleva, pues, armas en el coche, pero es una persona muy... decirlo, tienen cabeza, al menos los que he conocido yo. No son... Sí que es verdad que hay gente que dispara en escuelas, los school shooters y todo, pero bueno, también depende con quién hables. Hay gente que te dirá que el tema de las armas es un problema, hay gente que te dirá que no, pero sí que la gente es muy propensa a tener un arma para protegerse a sí misma. Por ejemplo, el guardia de seguridad de mi universidad tiene un arma y bastante más gente que conozco tienen armas, porque al final es como sacarte un carnet de conducir y no... La licencia de armas es un carnet de conducir y tampoco es tan complicado como sacársela aquí. Sí, tiene sentido. Bueno, y ahora hay polémica, ¿no? Porque claro, a ti te entran a robar con intenciones ya agresivas y tú tienes un arma y te defiendes, sobre todo en Europa, ¿no? Y en estas latitudes. Te defiendes y resulta que en el rifirrafe el que iba a robar o quizás asesinar te lo cargas, resulta que... ¿Cómo queda esto? Esto es complejo. Bueno, y una cuestión, Artur, cambiando un poco de geopolítica, a ver qué os parece. Vamos a hablar de algo que hace tiempo que no se trata y aquí hay mucha, podríamos decir, mucha intriga. Vamos a hablar de una región de Rusia, concretamente de Siberia, que hace un montón de años atrás, a principios del siglo pasado, aconteció un evento que a día de hoy me gustaría recuperar, porque si pasan cosas y no le damos explicación, pueden volver a pasar y nos quedaríamos igual. Tunguska. Artur, la propia palabra ya tiene una fuerza que es demoledora. Tunguska. Un evento
que se fulminó aproximadamente 80 millones de árboles, literalmente arrasados y aplastados hacia un lateral. Algo que sucedió y que no hay rastro. Hay un accidente de coche y puedes ver una frenada, una colisión, ahí los atestados hacen la investigación y tal. Se te rompe el ordenador y puedes seguir el rastro, ver qué ha fallado en el ordenador. Puede acontecer cualquier cosa, pero que a día de hoy, en pleno siglo XXI, a caballas del 2023, no se sepa qué sucedió en Tunguska. Reabrimos el caso, Artur. 30 de junio de 1908. Hay varias cuestiones que son muy curiosas respecto a este evento. Se dice que fue un meteorito, además de unas dimensiones importantes, y vamos a volver a los meteoritos porque justamente Ferran hace muy poquito hablaba con Jorge Ramón Valle y me explicaba que hay varios meteoritos que pueden o podrían ser muy peligrosos para nuestro planeta, para el planeta Tierra, ¿no? Estamos hablando de un meteorito en Tunguska que, bueno, tampoco no era tan grande, ¿no? Pero más o menos, yo creo unos 30 metros de diámetro, una cosa así. Imaginemos lo que podría llegar a suceder si un meteorito hoy en día golpea el planeta Tierra. Pero hay cuestiones aquí en el evento de Tunguska que a mí me continúan generando ciertas dudas, ¿no? Uh-huh. La primera es la siguiente, Ferran. ¿Cómo es que, en primer lugar, hay restos de importante radiación en la zona? Esa es la primera pregunta. Se han estado llevando allí a cabo experimentos, seguramente por el ejército ruso o la Unión Soviética en aquella época. Es muy probable, con toda probabilidad. La segunda cuestión que de alguna forma me hace plantearme muchas cuestiones es cómo es que este meteorito fue a parar a esta zona tan desértica, tan desolada, tan inhabitada. Porque además los datos evidentemente no los tenemos al 100% porque ahí no creo que haya unos registros demográficos muy fiables, pero estamos hablando de que en total fallecieron unas 3 personas. Estamos hablando de una zona de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Si un solo meteorito de un diámetro de unos 30 metros, si no recuerdo mal, es capaz de destruir más de 80 millones de árboles en una zona de más de 2.000 kilómetros cuadrados, ¿qué es lo que sucedería hoy en día, Ferran, si un meteorito de estas proporciones cayera en nuestro planeta Tierra? Bueno, hay diversos proyectos de la NASA que se han estado desarrollando y llevando a cabo hace muy poquito, escaso tiempo, que lo que han intentado es desviar, y de hecho lo han hecho y con éxito, la trayectoria de ciertos meteoritos. No que vinieran a la Tierra, ni mucho menos, sino que tenían unas órbitas muy concretas y lo que se ha hecho es desviarlos mediante explosiones. Estamos hablando de una pequeña variación de esta trayectoria. Estos meteoritos podrían simplemente ya cambiar totalmente su trayectoria y evitar esa trayectoria de colisión hacia el planeta Tierra. Recientemente, si uno entra a la página web de JJ Benítez, va a ver que hay un contador con una cuenta atrás que se refiere al final del mundo, del planeta Tierra. La página web de JJ Benítez. JJ Benítez, en su página web, ahí indica, no recuerdo qué año es el que él indica para final del mundo, pero indica que habrá una colisión tan sumamente bestial que es muy posible que acabe con la vida o lo que conocemos nosotros como vida humana. Desde luego el espacio es violento, el espacio tiene una serie de eventos que pueden ser terroríficos, ¿no? Estamos hablando de eyecciones de masa solar que pueden afectar a la Tierra y dejarnos en la prehistoria absolutamente en 3 segundos. Es decir, esas eyecciones de masa solar se cargan absolutamente todos aquellos componentes electrónicos.
estamos hablando de meteoritos, estamos hablando de que incluso las órbitas que está describiendo el planeta Tierra tienen pequeñas y ligeras variaciones respecto a eventos cósmicos que son externos totalmente a nuestro planeta. Y evidentemente, Ferran, también estamos hablando de la mano humana. ¿Qué sucedió en Tunguska? ¿Fue realmente un meteorito? A fecha de hoy, Ferran, son absolutamente todo especulaciones. Podemos llegar a concluir que lo más probable es que fuera un meteorito. Pero ¿y si no fue un meteorito? ¿Y si realmente, porque además recientemente en Japón se han encontrado huellas que demuestran que, o nos darían a entender, que hubo una civilización previa a la nuestra, una civilización muy inteligente, una civilización tecnológicamente muy avanzada. Entonces, somos la primera civilización avanzada que habita el planeta Tierra. Somos realmente fruto de la sexta, vamos hacia la sexta extinción. ¿O hubo una extinción dentro de estas 6 anteriores? Porque además suponemos que son 5 anteriores, ¿no? Pero tampoco no tenemos datos que demuestren absolutamente nada. Dentro de estas 5 extinciones anteriores, ¿había una civilización realmente muy avanzada, en núcleos muy pequeños? Quizá los primeros humanos que vinieron de otros planetas y se establecieron aquí en pequeñas colonias, en el planeta Tierra, en pequeñas colonias de unos pocos miles de individuos, fueron extinguidos. Es que no lo sabemos. A mí me hace mucha gracia todas estas cuestiones, incluso cuando hablamos de la evolución. Joder, es que la evolución ha sido muy inteligente, ¿eh? Ha creado miles de especies, pero no solo ha creado miles de especies, sino que las ha creado macho y hembra. Bueno, hoy en día ya sabes tú que esto de macho y hembra, no vamos a entrar en esto, pero vamos hacia el abismo total, ¿no? Con estas cuestiones, porque al final hay personas que se creen que son jirafas. A mí me gustaría que las pusieran en un zoológico, en pelotas, con perdón, verano e invierno, y ya veríamos si se les pasa la tontería y dejarían de ser jirafas para convertirse en jirafas abrigadas, ¿no? Bueno, en Francia, Artur, no hace mucho se concentraron un montón de personas que decían sentirse perros y todos se pusieron a ladrar y a aullar, oye, y algunos que mejoraba incluso a los propios canes. Decía nuestro amigo Cabrera, un poco bestia, por cierto, a veces, yo hay algunas de las frases que dice con las que no estoy nada de acuerdo, pero decía Cabrera, nombraba a Dostoyevsky, que decía que llegará un momento en que los inteligentes tendrán que callarse para no ofender a los imbéciles. Y decía Cabrera que ese momento ya ha llegado. Es que ya hace años que ha llegado, ¿no? Al final la gente inteligente la arrinconamos, la exponemos públicamente y la apedreamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo que tiene que prevalecer es la opinión tonta, la opinión burra, la opinión que no nos deja pensar, la opinión dirigida y la opinión manipulada y manipulable. Que esa es la que tiene que prevalecer. ¿Para qué? Pues sencillamente para que la gente vaya como un rebañito, vaya hacia su redil, y con estos pastores electrónicos que hoy en día tenemos, ¿no? Los móviles, la comunicación, todo este ecosistema tecnológico, vayamos guiando a las masas para que no piensen, ¿no? Antes Artur decía algo muy interesante, que es que en los sistemas educativos no se hace, lo que hace es imbuir el conocimiento. Memoriza esto, memoriza lo otro. No, lo que hay que hacer es prácticos. Vamos a generar ideas, vamos a generar inventos, vamos a desarrollar cuestiones, evidentemente poniendo las bases, pero sin pasarnos. Bueno, y hay una cuestión, no nos tenemos que alejar de Tunguska, pero hay una cuestión que la gente estamos viendo, ¿no? Oye, mira, es que tal o cual tiene no sé cuántos seguidores en Twitter, millones, o en Instagram, o en TikTok, o en YouTube. Pero ojo, que hay unos influencers o desarrolladores de contenidos que sí que avanzan por méritos propios. Pero la gente, cuando parece que tienes más seguidores, más en valor te ponen. Pero lo que no saben es que de forma automatizada o pagada, esos seguidores se han pagado para que estén y no existen. Y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, que sigas a alguien que tiene muchas personas,
adscritas, no quiere decir que existan. No es nuestro caso en Sapiens. Esto ya lo hemos visto la progresión y vamos avanzando. Pero estos que tienen millones de golpeos, oiga, ¿cómo puede ser? No se lo han preguntado en TikTok. Oye, tienes 7, 10, 12 millones de seguidores. ¿Tú te crees que es real? ¿O es que TikTok quiere acaparar todos los contenidos y te regala suscriptores que dices, oye, dame un portfolio de quién son y dónde están? No los tienes. Bueno, dicho esto, volvemos a Tunguska. Vamos a ver, vamos a hacer por descartes. Si hubiese sido un meteorito o un asteroide o un tipo de bólido, hubiese dejado un rastro. No puede... Se dice por parte de la comunidad científica, de alguna, que entró un bólido, explosionó a una distancia de la Tierra y generó esa onda expansiva. Oiga, pero es que no se haya encontrado ni lo que del tamaño de una canica un resto del bólido. Por tanto, esto ya tendríamos, ¿no? Es como cuando el avión que se estrelló en el Pentágono. Oiga, ¿qué tipo de avión se estrelló? Que no quedó ni un tornillo, ni una pieza de chapa, ni nada. Esto también es raro. Descartamos el bólido, el meteorito. ¿Qué podría ser? ¿Una aeronave? Los teóricos de la conspiración alienígena dicen que allí explotó un objeto, bueno, una aeronave alienígena. Analicémoslo. Vamos por capítulos. ¿Qué opinas, Artur? Yo opino que Tunguska es fruto de la especulación, fruto del presuponer que fue una cosa o la otra, ¿no? Sí que es verdad que los científicos han localizado una especie de zona de impacto, ¿no? Pero esa zona de impacto no tiene por qué ser de un meteorito, pueden ser muchas cosas, ¿no? Realmente sí que estamos hablando de que es muy posible de que haya sido un meteorito, pero bueno, ¿los meteoritos qué son? ¿Qué son los meteoritos, Ferran? Porque al final Avi Loeb identifica a Oumuamua como una nave extraterrestre, y si nosotros vemos Oumuamua es una especie de meteorito súper fino, es decir, es una especie de como de piedra, ¿no? Realmente los meteoritos son solo piedras, pueden ser naves alienígenas dirigidas. Lo hemos dicho muchas veces, Ferran, y el ser humano es tan estúpido que pretende encontrar una nave alienígena y que ponga pues Made in Júpiter o Made in Plutón o Made in Venus, ¿no? Y que además que los alienígenas se parezcan a nosotros, y no tiene por qué ser así. Los alienígenas pueden ser formas de vida completamente desconocidas, pueden ser formas de vida etéreas, no físicas. Pueden ser formas de vida en forma energético, no tienen por qué ser físicas. Hay muchos planos. Que nosotros vivamos en un plano de 3 dimensiones no significa que no haya seres que no puedan ser capaces de vivir y sentir en otras dimensiones y evidentemente con otras formas de vida, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en Tunguska? No lo sabremos. Se han localizado zonas con mucha radiación. Desde luego la zona también ha sido objeto de mucha experimentación por parte de la Unión Soviética y continúa siendo hoy en día una zona muy deshabitada, donde hay tribus que son realmente, algunas de ellas están muy aisladas y son muy violentas y no admiten demasiadas visitas por parte de personas civilizadas, ¿no? Pudo ser el hecho de que se estrellara ahí una nave alienígena. Yo no lo creo porque se hubiera encontrado algún tipo de resto. Sí que es cierto, estamos hablando de que un meteorito va a unos 60.000 kilómetros por hora. Yo diría que es unos 30 kilómetros más o menos por segundo. Es una animalada. Entonces, cuando tú tienes un impacto a unos 60.000 kilómetros por hora, hombre, yo no sé lo que quedaría de una nave que impacta o de un meteorito que impacta a 60.000 kilómetros por hora. Además, tenemos que tener en cuenta que en la reentrada en la atmósfera terrestre hay ese roce con el aire, y ese roce con el aire además lo que hace es calentar esa fricción, calienta esa piedra, y por lo tanto muchas veces cuando vemos que un bólido reentra en la atmósfera terrestre,
¿Por qué muchas veces un bólido no llega a afectar tanto a nuestra órbita? Pues tenemos la atmósfera con ese oxígeno que lo que hace es calentar esa piedra y al final la atomiza, la hace que explote y que se divida en miles de trozos mucho más pequeños. Por lo tanto, ¿podría haber sido un meteorito? Sí. ¿Podría haber sido un meteorito lanzado de una forma totalmente voluntaria contra el planeta Tierra? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque al final, si estamos analizando varias hipótesis, ¿no? Y una de ellas, evidentemente, es aquella que acabó con los dinosaurios. También se habla de un meteorito, pero tampoco no hay pruebas. O sea, podemos presuponer, los indicios nos dicen que, pero algún científico que se precie, algún científico serio va a dar un golpe de puño sobre la mesa y va a decir, no, esto fue así. No, porque ni estábamos allí, ni sabemos cómo pasó. Tenemos indicios y por lo tanto elaboramos una teoría. Una teoría se fundamenta en indicios que son contrastables, pero por muy contrastables que sean estos indicios no verifican o no validan la teoría. A diferencia de una hipótesis, pues evidentemente se basa en indicios que no son contrastables, la hipótesis, ¿no? Pero esta teoría sí que tiene indicios que son contrastables. Pero no quiere decir que la suma de todos esos indicios haya provocado el indicio que nosotros presuponemos que haya golpeado el planeta Tierra. Bueno, ¿y recuerdas, Artur, esto... Bueno, hace casi ya 2 décadas, en el 2013, en Rusia, en Chelyabinsk, que apareció un bólido que, además, si miras fotograma a fotograma, ves como si algo interrumpe la trayectoria, produce un estampido sónico de una magnitud que hirió a 1.200 personas. Incluso le comenté a nuestro colaborador, a Joan Pujol, que es astrónomo, digo, oye, ¿cómo es que han captado las imágenes de esto de tantos sitios? Digo, esto es raro. Dice, lo miro y me dice, es que en Rusia, como que hay muchos accidentes de coche, porque la gente bebe mucho alcohol, muchos llevan cámaras ya y por eso lo captaron desde tantos lugares de las carreteras, ¿no? Y allí se ve algo como si interrumpe una trayectoria de algo. Pero si volvemos a Tunguska, Artur, o sea, meteorito, no hay restos. Una aeronave puede ser que hubiese impactado, pero vaya impacto, y que se hubiesen llevado los restos. Si se hiciera tabla rasa aquí, no... Claro, estuvo mucho tiempo sin ser investigado. Está claro, Ferran, que si hubiera impactado, que es posible, es una de las... hipótesis, ahí diría, no teoría, sino una hipótesis, porque no es contrastable ni tenemos elementos que nos puedan llevar a pensar esto, pero sí que es una hipótesis igual de válida que la teoría. Si hubiera impactado una nave extraterrestre, lo que tengo muy claro, Ferran, es que no habría ningún resto que pudiéramos nosotros observar. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Cuando una nave extraterrestre, supongamos que impactara hoy mismo en Andorra, una nave extraterrestre, evidentemente ahí no se acercaría absolutamente nadie. Se acordonaría la zona, nadie tendría acceso a absolutamente nada y evidentemente se secuestrarían todas las pruebas de que una nave extraterrestre ha impactado contra el Principado de Andorra, ¿no? Que esto no sucederá, no nos preocupemos, porque las naves extraterrestres son muy inteligentes y es muy difícil de que una nave extraterrestre llegue a impactar, ¿no? Entonces, yo te digo, la visión que tengo yo sobre esta cuestión es que si realmente impactó una nave extraterrestre, el gobierno ruso se quedó con absolutamente todos los desechos. Lo que pasa, Ferran, que si fuera una nave extraterrestre o si fuera un meteorito, es muy difícil quedarte con todos los desechos. Analicemos, por ejemplo, un accidente aéreo. Un accidente aéreo, recuerdo de Malaysian Airlines, ese avión que impactó ahí o que fue abatido, muy cerca de Ucrania, por cierto, ¿no?
No el que desapareció y que jamás volverán a encontrar, parece ser. Exactamente. Este avión que fue abatido, o cualquiera de los que ha sido abatido, piensa que muchos años después de haber peinado las zonas, se continúan encontrando restos de estas aeronaves. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo es que no se encuentra o no se encontró ningún resto de este meteorito? ¿Cómo es que no se encontró ningún resto de esta presumible nave alienígena? ¿Y si a lo mejor eso fue una explosión de ondas? Pues no lo sabemos. ¿Y si fueron ondas? ¿Y si fue un tipo de arma que desconocemos? Hay una serie de armas de nueva generación, Ferran, que ya no lanzan misiles, no lanzan absolutamente nada. Lanzan ondas. Son esos famosos cañones de ondas. Tú puedes lanzar, y además son ondas que recorren kilómetros. Imagínate, con la tecnología que tiene el ser humano, que es una tecnología, podríamos decir, bastante simplona, no está muy desarrollada, y somos capaces de lanzar ondas que recorren kilómetros y que pueden matar a una persona muchos metros más para ella, ¿no? Bueno, de hecho, permíteme, Artur, vi un documental de a pequeña escala cómo funcionaba una arma sónica, y oye, tú no ves nada, pero ves el estampido y cómo habían unas sandías puestas allí como si fuera un sitio de hacer puntería, y salían reventadas con una estampida sónica. Así es, Ferran. Y no solo eso, sino que hay que recordar que hay un arma que dispara una onda y es capaz de actuar a más de 500 metros. Puedes disparar una onda contra una persona y entre 24 y 48 horas fallece de un ataque al corazón. Esto es un arma real, que existe. Un arma, por cierto, de la cual muchos gobiernos se han dotado. Y no creo que sea para hacer experimentos ni para hacer tiro al pajarillo. La cuestión es que ¿qué explotó ahí? Pues no lo sabemos. Pero si no hay restos, Ferran, podemos pensar en un arma sónica, en un arma de ondas. Entonces, ¿quién usó este arma? Pues no lo sabemos. ¿Por qué se usó ahí? Yo sé que lo tengo claro por qué se usó allí. Porque es una zona que es desértica, que prácticamente no vive nadie. Ahí fallecieron 3 personas, según los datos de los que disponemos. 3-4 personas, no sabemos mucho más, ¿no? Porque estamos hablando de 1908, principios del siglo XX. 18, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Hay algo curioso que quizás tiene alguna relación, vete a saber si aportamos algo nuevo o algo que ya se ha investigado, pero hay un explorador norteamericano que, bueno, alegó en su momento ser la primera persona en llegar en el Polo Norte. Y curiosamente, concretamente era de nombre Robert Peary, o Peary. Este hombre era muy amigo de Nikola Tesla. Y fíjate qué extraña coincidencia de que partió pues el 6 de julio de 1908 desde Nueva York, junto a su expedición, no sé si eran 29, 30 marineros, científicos también de aquella época, y su amigo Nikola Tesla dijo algo, es que fíjate las fechas, dijo, Robert, que sepas que te enviaré un telegrama. Y le dijo, oye, ¿cómo me vas a enviar un telegrama al Ártico? ¿Al Polo Norte? Dice, sí, tú verás un destello de luz. Y claro, todos sabemos que Nikola Tesla había desarrollado algo que a día de hoy grandes potencias van detrás, el rayo de la muerte, como arma. ¿Y si resulta que en su viaje al Polo Norte, el explorador marinero Robert, cuando estaba yendo, Tesla le envió la señal y por lo que sea un fallo de cálculo o un error de vete tú a saber qué, aquello detonó en Siberia, por suerte no cayó pues en Moscú, en París o en una ciudad norteamericana? Porque hay una extraña coincidencia, que le diga, te saludaré con un destello de luz.
Dirección al Polo Norte. El marinero íntimo amigo de Nikola Tesla, que hace una expedición al Polo Norte. ¿Sabes aquellas cositas de amigos? Oye, ya te enviaré un WhatsApp cuando... Pues podría ser otra posibilidad. Artur, lo que está claro es que yo estoy convencido que los gobiernos, por cuestión de seguridad, ocultan tanta información sobre tanto tema y mucho sobre el tema extraterrestre que vete a saber si lo que está pasando con lo que llaman el cambio climático. Y tú que hiciste una conferencia en el Congreso Sapiens y hace unos años hablando del psiquiatra de Harvard, John Mack, que se fue a un colegio occidental, pero de estos de estudios occidentales en Zimbabue, si no recuerdo mal, que allí apareció en el jardín una aeronave con unos seres y que muchos de estos niños afirmaron que lo vieron profesores y, ojo, uno de estos seres de pequeña estatura, ojos almendrados negros y de tez como blanquecina, grisácea, mentalmente envió un mensaje a muchos niños de que vigilaran con el ecosistema del planeta Tierra, porque si no, intervendrían. Artur, ¿puede haber alguna correlación con todo esto que estamos hablando y a nivel extraterrestre? Decir, oiga, aquí puede pasar algo. Y es que el 2023 ya vaticinamos algunas cosas, pero de cara al 2024 y como este penúltimo más uno programa de temporada 2023, ¿te atreves a hacer un vaticinio sobre el tema extraterrestre? Bueno, yo el vaticinio ya llevo muchos años haciéndolo. Sabes que yo soy una persona creyente y por lo tanto como persona creyente que cree en una fuerza universal, esa fuerza universal ya es una entidad externa al planeta Tierra y por lo tanto para mí supone que ya hay vida extraterrestre fuera del planeta Tierra. Que desconocemos, hay gente que le llama Dios, hay gente que le llama, no sé cómo lo llama, pero realmente ¿qué es Dios? ¿Qué es esa fuerza todopoderosa? No lo sabemos, ¿no? Mi vaticinio para el 2024 es que va a seguir absolutamente todo igual, desinformación, mentiras, tapujos, opacidad, medias verdades y desde luego mucha ocultación, porque no interesa porque detrás de los fenómenos ovni hay el testeo de nuevas armas. Tunguska, Ferran, no hay impacto ahí, no hay un cráter, pero fíjate, hay algo muy curioso. Ayer mi hijo vio un meteorito reentrando, fue ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo, vio el viernes, vio un pequeño bólido y yo el miércoles vi otro. Se están viendo últimamente muchos bólidos que reentran en la atmósfera terrestre. Está claro que ahí hubo una liberación de energía brutal en Tunguska. Está claro que muchas personas han recibido mensajes telepáticos de otros seres, de otras seguramente civilizaciones mucho más avanzadas que están advirtiendo al ser humano de que cuiden el planeta. Para mí el problema de la contaminación es muy grave y muy generalizado, ¿no? Y hacíamos alusión al principio. Pero evidentemente no vamos a ser los ciudadanos de a pie los que tengamos la culpa de todo, no los que arrancamos el coche y vamos a trabajar cada día, sino para mí la gran industria. Pero volviendo al tema del vaticinio sobre el 2024 y la vida extraterrestre, vamos a continuar igual. Hace muy poquito los chinos han lanzado un estudio en el cual dicen que de aquí 400.000 años tendremos el primer contacto con alguna civilización extraterrestre, ¿no? Los chinos que tanto dinero están invirtiendo en telescopios gigantes y en emisores de mensajes, de ondas hacia el espacio profundo para no solo enviar, sino también recibir mensajes de otros planetas. Hace muy poquito recibimos un mensaje que nadie ha sabido aún descifrar exactamente, pero que venía de una galaxia muy lejana y que contenía una gran cantidad
de datos. Continuamos no sabiendo dónde vivimos, continuamos sin saber qué significan todos esos datos que nos llegan de galaxias muy lejanas, todos esos bursts que nos llegan, esos fraps, y que desde luego no sabemos ni su significado ni su contenido, pero sabemos que están repletos de datos. Artur, este mensaje que llegó en forma de pulso, claro, dices, bueno, no lo sabemos, no me cabe la menor duda de que ya se ha descodificado, no lo sabemos la sociedad, pero si tú desde una civilización más avanzada, pongamos 2.000, 5.000, 10.000 o 25.000 años, envías un pulso con información, con datos, como muy bien dices, metadatos, porque allí había mucha información, allá, en el sistema solar, esos de la Tierra, ¿tú crees que les invitas? ¿Una felicitación de Navidad? ¿O les envías una información confidencial, importante, como diríamos en catalán, cabdal, sobre algo? ¿Qué podríamos estar pensando aquí? Bueno, yo pongo el ejemplo del ser humano. No hemos enviado datos que sean comprometedores, hemos enviado datos que aluden a nuestra fisionomía como seres humanos, ¿no? Oye, al final, Ferran, me gustaría que todos estos tipos que se identifican como varios géneros también se pudieran enviar los datos a ver qué pensarían los extraterrestres en estos discos, ¿no? Igual dicen, bueno, esta gente están locos. Pero al final, Ferran, yo creo que estas entidades a lo mejor están lanzando, quizá, ¿por qué no?, hace miles de años, pues estos mensajes tardan mucho en llegar al planeta Tierra, nos lanzan mensajes de advertencia, ¿no? Oye, mira lo que nos pasó a nosotros, vigilar, porque mira lo que nos pasó a nosotros. Al final acabamos desapareciendo. ¿Te imaginas? Vamos a especular, ¿eh? Vamos a especular. De que el mensaje es decir, oigan ustedes, que están siendo gobernados por una especie no humana. Bueno, eso ya hace días que lo sabemos, Ferran. Eso ya hace días que lo sabemos. Tenemos muchos ejemplos de muchas personas que están diciendo desde hace muchos años, y personas que han ocupado cargos muy relevantes en la economía mundial, que hay entidades no humanas que gobiernan el planeta Tierra. Bueno, de hecho, Ferran, muchas de las grandes élites a fecha de hoy continúan organizando auténticas bacanales en honor a ciertas entidades muy oscuras. La inauguración del túnel de San Gotardo, ya no tenemos que irnos a las fiestas de los Rothschild de los 1900, de principios de 1900 y pico, la propia inauguración del túnel de San Gotardo. Hoy en día las sectas satánicas están proliferando de una forma brutal. O sea, es algo realmente increíble, ¿no? Toda esta adoración a lo negativo, a entidades negativas, a entidades que no son de alguna forma desarrolladoras de la especie humana de forma positiva, desde luego se están adorando de una forma muy bestia. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Porque todas estas entidades negativas tienen un poder brutal. Tú fíjate, pongámonos en contexto muy rápido, es un ejemplo que he usado muchas veces. Empiezan las clases, en septiembre una clase donde hay 25 alumnos. Estos 25 alumnos son silenciosos, respetuosos, estudian muy bien, todos tienen notas sobresalientes, matrículas de honor, ¿no? Y pasan 3 meses y en diciembre llega un tipo que es un gamberro, que es un macarra, que es un alborotador, y empieza con los canutillos de los bolis a hacer bolitas de papel y a escupir las bolitas y a pegar tirachirazos a todo el mundo. Un solo tipo te desmonta 25 personas estudiosas. ¿Qué es más potente, Ferran? ¿El silencio o el ruido? El silencio sin duda es muy potente, pero el ruido es lo que rompe la armonía. Y estamos justamente afrontando esto, que 4 individuos
4 corporaciones están haciendo este ruido que está destrozando el planeta, que está destrozando la humanidad y que está destrozando todo lo que hemos conseguido, sin ir más lejos, ¿no? Esa entidad que llamamos la familia, se la están cargando hoy en día. Bueno, hay planes extraños, ¿no? Que dicen, esto es película, no puede ser. Y al final dicen, oye, pues esto va cuadrando, ¿no? Generar de forma aceptada, de forma como hipnotizada, cosas que son impensables y que sabes que la deriva no es nada buena. Veremos cómo acaba todo esto. Y para el 2024 hay... Bueno, ya Nostradamus, Baba Vanga, hablaba de cosas un tanto extrañas que podían suceder. Veremos, ya lo analizaremos. Arthur Oms, padre Arthur Oms Jr., a los dos muchísimas gracias. Qué ilusión, ¿eh? Tener 2 generaciones que además, curiosamente, se llaman igual y además que compartan, bueno, pues inquietudes, ¿no? Del tipo que sea. Esto es un placer. Arthur Oms Jr., perdona por lo de Junior, pero para licenciar. Muchísimas gracias y valiente también por venir aquí a la radio. Muchas gracias. Y Arthur Oms, también desearte que pases unas buenas fiestas, tranquilidad, cogemos fuerzas, que el 2024 creo que tendremos que informar cosas un tanto durillas. Sí, duras. Muchas gracias, amigo. Lo mismo para vosotros, que paséis buenos días en familia. Y amigos y amigas, quiero que recordéis algo que dijo un Jedi y que a lo mejor os da pistas de lo que está sucediendo. Sin más, sacad vuestras propias conclusiones. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento.